Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos fans, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, parece que ya lo hemos hablado todo, que hemos diseccionado cada detalle, analizado cada gesto y desentrañado cada rumor. Pero hoy venimos con un giro, un nuevo comienzo radical que quizás no esperaban, una evolución de esta narrativa que ha cautivado a millones alrededor del globo. ¿Están listos para descubrir qué significa esto, para adentrarnos en las sutilezas que sugieren que esta historia podría estar reescribiéndose? Antes de que nos metamos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, cada uno con un enfoque fresco y un análisis profundo de los temas que realmente les importan. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, surgida de las grabaciones de la exitosísima serie Erkenci, fue sin duda una de las más comentadas, seguidas y analizadas del mundo del entretenimiento turco y por extensión, a nivel internacional. Lo que empezó como una química increíblemente palpable en pantalla, una conexión que trascendía la ficción y hacía vibrar a los espectadores, rápidamente traspasó la pantalla para convertirse en un romance que cautivó a millones. Los vimos juntos, radiantes, compartiendo momentos de complicidad, risas contagiosas y, seamos sinceros, una atracción innegable que nos hacía creer en el amor a primera vista, en esa magia que solo ocurre unas pocas veces en la vida. Sus publicaciones en redes sociales, que eran un torbellino constante de emociones, con fotos y vídeos que alimentaban la fantasía de sus seguidores, quienes esperaban ansiosamente cada nueva pista, cada pequeña revelación de su relación, se convirtieron en un fenómeno en sí mismo. Eran la pareja dorada, el sueño de Hollywood hecho realidad en el contexto turco, la pareja que todos querían ver triunfar tanto en su vida profesional como personal, un modelo a seguir de pasión y éxito. Sin embargo, como suele suceder en muchas historias de amor mediáticas, la intensidad, la pasión desbordada y la exposición pública constante pueden ser abrumadoras. El escrutinio implacable, los rumores que circulaban sin cesar, las presiones externas de la industria y de las expectativas de millones de fans, todo ello puede afectar incluso a las relaciones más sólidas, a los vínculos más profundos. Y así fue. Poco a poco las señales de su conexión se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas conjuntas se hicieron más escasas, y la confirmación de su ruptura llegó como un jarro de agua fría para muchos, un mazazo para aquellos que se habían entregado por completo a su historia. Fue un momento de decepción generalizada, de se acabó la magia, de sentir que un capítulo hermoso había llegado a su fin, y nos quedamos preguntándonos qué había pasado realmente detrás de las cámaras y de las sonrisas cuidadosamente cultivadas para el público. Parecía el fin de un capítulo, un final agridulce que nos dejaba con la pregunta latente, ¿será que esta historia ha terminado para siempre, o es solo un punto y aparte? Pero aquí es donde la narrativa se pone realmente interesante, donde nace nuestro tan esperado, nuevo comienzo radical. La vida y el amor a menudo nos sorprenden con giros inesperados. A veces los finales no son realmente finales, sino puntos de inflexión, oportunidades para renacer, para redefinir, para embarcarse en un nuevo comienzo radical que puede superar con creces lo que vino antes. Y eso es precisamente lo que parece estar sucediendo, o al menos, lo que las señales más sutiles nos sugieren, con Can Yaman y Demet Özdemir. Recientemente hemos sido testigos de un cúmulo de eventos, de gestos aparentemente insignificantes pero cargados de significado, de miradas que parecen reavivar una llama que creíamos extinta. No se trata solo de un hola, ¿qué tal?, casual que podría ocurrir entre dos colegas que compartieron un proyecto. Hablamos de coincidencias que parecen demasiado oportunas para ser meras casualidades, de cruces de caminos que sugieren una orquestación, una sincronía que va más allá del azar. Can Yaman, quien ha estado enfocado en proyectos internacionales, en consolidar su carrera fuera de Turquía, ha regresado al país en momentos clave, en escenarios que podrían facilitar reencontros. Y Demet, que siempre ha mantenido un perfil más reservado, pero igualmente exitoso y admirado, ha estado activa en eventos y redes sociales de una manera que para los observadores atentos, llama poderosamente la atención. ¿Qué tipo de señales estamos viendo y cómo las interpretamos? Primero hablemos de las apariciones coincidentes. No es lo mismo cruzarse en una alfombra roja donde ambos asisten por motivos profesionales, rodeados de cámaras y prensa.
Hablamos de encuentros que parecen más orgánicos, más privados, en círculos sociales compartidos donde la casualidad podría jugar un papel, pero cuando se repiten, la interpretación cambia. Se les ha visto en los mismos eventos, frecuentando los mismos lugares, aunque quizás no directamente juntos en todas las ocasiones, permitiendo que la especulación tome vuelo. Pero la suma de estas coincidencias, la acumulación de estos pequeños detalles, empieza a pintar un cuadro, a dibujar un mapa que nos lleva hacia una posible reconciliación. Luego están las interacciones en redes sociales. Y aquí es donde el detalle se vuelve crucial, donde cada me gusta, cada comentario, cada mención, adquiere un peso significativo. Los me gusta de un ex a las fotos de su ex pueden ser, en muchos casos, ignorados, vistos como un simple gesto de cortesía o incluso de nostalgia pasiva. Pero un me gusta a una publicación específica, un comentario sutil pero significativo, en un momento determinado, puede ser mucho más que eso. Hemos notado, y estoy seguro de que muchos de ustedes también, que Khan ha comenzado a interactuar de forma más directa y notable con el contenido de Demet. No hablamos de likes masivos y descarados, sino de likes estratégicos, likes que sugieren una atención renovada, una observación activa de lo que ella comparte. Y lo mismo ocurre a la inversa, o al menos, la posibilidad de que Demet esté receptiva a estas señales, que esté devolviendo esa atención, creando un diálogo silencioso a través de la plataforma digital. Más allá de las interacciones digitales, que a menudo pueden ser ambiguas, hay rumores y filtraciones provenientes de fuentes cercanas a ambos. Y si bien en el mundo del espectáculo debemos siempre tomar estos rumores con las debidas precauciones y un sano escepticismo, cuando se alinean varios de ellos, cuando las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, la probabilidad de que haya algo de verdad en todo ello aumenta considerablemente. Se habla de encuentros discretos, de conversaciones pendientes, de una posible reconciliación que va más allá del simple recuerdo nostálgico o del compañerismo profesional. Se susurra sobre una reconexión a un nivel más profundo, una reevaluación de lo que tuvieron y de lo que podrían tener. Pero, ¿por qué un nuevo comienzo radical? Porque si esta posible reconciliación es real, no sería simplemente volver a lo que era antes, a recrear la misma dinámica que los llevó a separarse. El tiempo, las experiencias vividas por separado, el crecimiento personal de cada uno, los éxitos y los desafíos afrontados individualmente, todo ello marca una diferencia profunda y significativa. Si vuelven a estar juntos, no sería la misma pareja joven y apasionada que conocimos en Erkencicus, impulsada por la novedad y la intensidad del momento. Sería una versión más madura, quizás más consciente de las dificultades que enfrentaron antes, de los obstáculos que minaron su relación, y con una nueva perspectiva sobre lo que realmente quieren y necesitan en una relación amorosa, en una pareja. Imaginemos las posibilidades que un nuevo comienzo radical abre. Implicaría, en primer lugar, dejar atrás los fantasmas del pasado, las sombras de las presiones de la fama, las expectativas a menudo irrealistas de los fans y de la industria. Podría significar una relación construida sobre bases más sólidas, donde la comunicación abierta y honesta, y la comprensión mutua sean pilares fundamentales, no simples adornos. Podría ser una oportunidad para que ambos exploren una faceta de su relación que antes no pudieron, quizás más privada, más íntima, alejada del ojo público y del constante escrutinio que a menudo corroe incluso los vínculos más fuertes. Piensen en la energía eléctrica que desprendían juntos en pantalla. Esa chispa, esa química innegable, era palpable para cualquier espectador. Si han logrado reconectar a un nivel más profundo, no solo como actores que comparten un pasado exitoso y un proyecto icónico, sino como personas que han evolucionado, que han aprendido de sus experiencias, la química podría ser aún más potente, más madura, más significativa. Un nuevo comienzo radical podría significar una segunda oportunidad para escribir su historia, pero esta vez con un guión propio, escrito por ellos mismos, con sus propias reglas, sin interferencias externas o presiones indebidas. Además, es importante destacar que ambos han estado inmersos en proyectos individuales muy ambiciosos y exitosos. Khan llaman con su incursión en el mercado italiano y español, demostrando su versatilidad y su alcance internacional, y Demet Özdemir cosechando éxitos constantes en series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Este éxito individual, esta independencia y fortaleza personal, les da una posición de poder y de elección. Si deciden unir sus caminos nuevamente o sería por necesidad, por dependencia emocional,
ni por la presión de mantener un legado mediático, sino por elección genuina, por un deseo profundo de compartir sus vidas y sus carreras, de apoyarse mutuamente en sus ambiciones. La clave de un nuevo comienzo radical reside, en última instancia, en la transformación. No se trata de revivir el pasado, de intentar recrear lo que fue, sino de construir un futuro diferente basado en las lecciones aprendidas. Y en el caso de Can Yaman y de Method Demir, esto podría significar una relación que combine su innegable conexión y su química original con una nueva madurez, una comprensión más profunda de sus propias necesidades y de las de su pareja. Podría ser una historia de segundas oportunidades, pero una versión mejorada, más sabia, más resiliente y, quién sabe, aún más emocionante y duradera. Claro está, todo esto se basa en interpretaciones, en la lectura de señales sutiles, en la recopilación de rumores que, como siempre, deben ser tratados con cautela. El mundo del espectáculo es un mar de especulaciones, de expectativas, y es importante mantener una perspectiva equilibrada, sin dejarse llevar por la fantasía. Sin embargo, la persistencia de estas coincidencias, y el cambio sutil pero perceptible en las interacciones, tanto en persona como en línea, no pueden ser completamente ignorados. El hecho de que ambos estén de nuevo en la órbita del otro, con la madurez que el tiempo y la experiencia les han aportado, abre la puerta a una posibilidad fascinante y digna de ser explorada. Podríamos estar presenciando el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una fase donde el respeto mutuo y la admiración se hayan fortalecido, donde la relación sea vista no como una obligación o una tendencia, sino como una elección consciente y valiente. Quizás ambos han reflexionado profundamente sobre su relación pasada, identificando los errores, las presiones, los malentendidos que pudieron haber contribuido a su separación. Y ahora, con una visión más clara, con una perspectiva más madura y quizás más compasiva, están dispuestos a abordar una posible reconciliación desde una perspectiva completamente nueva, desde cero. Un nuevo comienzo radical, no se trata de borrar el pasado, de pretender que no existió, sino de aprender de él, de construir sobre esas valiosas lecciones y de utilizarlas para edificar un futuro más sólido y prometedor. La gran pregunta que nos hacemos todos, la interrogante que resuena en las mentes de millones de fans, es: ¿llegaremos a ver una confirmación oficial? ¿Se atreverán a gritarle al mundo, a compartir con la misma intensidad con la que compartieron su romance inicial, que han decidido darse una nueva oportunidad? Lo que sí es seguro es que la energía alrededor de Can Yaman y de Method Demir ha cambiado perceptiblemente. Hay una expectativa palpable, una esperanza en el aire que sugiere que algo más grande, algo más significativo, podría estar gestándose en secreto. Y esa es precisamente la magia inquebrantable de las historias de amor, su capacidad de sorprendernos, de reavivar la ilusión, de mostrarnos que a veces, los finales no son más que el preludio de nuevos y emocionantes comienzos. En resumen, hemos explorado la icónica relación de Can Yaman y de Method Demir, desde su apasionado y mediático inicio hasta su sorpresiva ruptura, y ahora, nos adentramos en las intrigantes señales de un posible nuevo comienzo radical. Desde las sutiles pero significativas interacciones en redes sociales hasta los rumores de encuentros discretos y la alineación de eventos, todo apunta a que esta historia podría estar lejos de haber llegado a su fin. Más bien, parece estar entrando en una nueva y emocionante fase. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido, por dejarse llevar por la especulación y la esperanza conmigo. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que hay una reconciliación en camino? ¿Qué significa para ustedes este tan anhelado, nuevo comienzo radical? ¿Qué esperanzas tienen para esta pareja? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, quiero leer sus teorías, sus esperanzas y sus análisis. Si les gustó este vídeo, si lo encontraron tan intrigante y apasionante como yo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans que sigan de cerca la vida de Can y de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y más análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta pronto.